Hola, bienvenidos a otro episodio de Leyendo y Creciendo Juntos. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 10 del libro sobrenatural de Joe Dispenza que se llama Estudio de Casos, Deseos Cumplidos. Como su nombre lo indica, son varios ejemplos que Joe da de personas comunes y corrientes que pudieron cambiar su vida en el momento en el que pudieron sacar tiempo para ellos mismos, dejar el pasado atrás para poder crear un mejor futuro. Y empezamos con la primera historia que se llama Tim da con la clave de su futuro. La primera noche de un taller avanzado que celebramos regularmente en Seattle y que suele coincidir con Halloween, pedimos a los alumnos que se disfrazaran de su futuro yo. Tim se disfrazó de Swami. Siempre se había identificado con los gurús de la India. Suscribía a su estilo de vida y siendo muy joven había dejado Connecticut, su tierra natal, para estudiar en Ashram. Al comienzo del evento, los participantes recibieron también un regalo de la organización, una llave que simbolizaba su capacidad para acceder a su futuro ser. Tim ya había asistido a varios talleres avanzados. La primera vez que creó una película mental incluyó la imagen de unas monedas de plata y oro en una de sus escenas. Llevaba años tratando de vencer la emoción del miedo, pero en cierto momento se percató de que ese miedo escondía el convencimiento de no estar a la altura. Para ti, las monedas simbolizaban su propia valía. Todo el mundo quiere ser rico, me dijo, pero yo, como había tomado la senda de la búsqueda espiritual, estaba en el mundo del yoga y todo lo que conlleva, estaba convencido que debía ser pobre y asimilar la pobreza para demostrar mi discurso con hechos. Así que las monedas de oro y plata no significaban mera riqueza, sino merecimiento. En su película mental de Seattle Teen añadió nuevas imágenes que enriquecieran su visión. Usó un carácter chino que significa riqueza como segundo símbolo de valía, pero como nunca había deseado dinero, escribió afluencia debajo del símbolo. Prefería la palabra afluencia porque al buscar la definición describía que según su etimología latina significaba fluir hacia. ¿No sería genial, pensaba, que todo aquello que deseo fluyera hacia mí? Si bien Tim es una persona muy analítica, después de mirar una y otra vez su película mental en combinación con el caleidoscopio, descubrió que le costaba muy poco burlar la mente analítica y entrar en la subconsciente del sistema operativo para programar su futuro. Durante el taller, cuando llegó el momento de dar profundidad a una escena de la película mental, vivió una experiencia trascendente. Empezó a experimentar una gran alegría, seguida de un amor entusiasta por la vida, casi como un ardor en el corazón. Dijo que se había sentido como si fuera capaz de incendiar el mundo. Luego, durante la meditación, les indiqué a los alumnos que había llegado el momento de abrirse y recibir. En ese momento, afirma Tim, la energía empezó a entrar en su cuerpo. No sé de dónde procedía, me confesó, pero fue igual que si alguien hubiera abierto una espita. Recibí un chorro de energía que entraba por la parte superior de mi cabeza y salía por las manos. Me obligó a darles la vuelta. Perdí la noción del tiempo y del espacio y no sabía dónde estaba, pero pasé el resto de la meditación en ese estado de éxtasis exaltado. Sabía que de algún modo todo iba a cambiar a partir de ese momento y yo nunca sería la misma persona. Tina estaba convencida de que la descarga de energía lo había llevado a creer en su propia valía, porque a partir de ese momento no volvió a ser el mismo. Estoy seguro de que la nueva información que penetró en mi cuerpo reescribió mi ADN y borró mi viejo ser, porque esa parte de mi personalidad ha desaparecido, aseguraba. Cuando Tim llegó a Phoenix, donde poseía y regentaba una tienda de camas japonesas, abrió el negocio como de costumbre un lunes por la mañana. El jueves, una mujer que le había comprado un futón hace años se presentó en su establecimiento. Tim y la mujer habían trabado amistad y ella pasaba por allí de vez en cuando para charlar. Ahora se había retirado y acudió a la tienda para decirle a Tim que acaba de redactar su testamento. Quería que Tim fuera el albacea. Él se sintió muy honrado por la deferencia y le dio las gracias. Aquí está, dijo ella y lo dejó sobre el mostrador con una llave. Léelo. Echando un vistazo al documento, Tim descubrió
que no solo lo había nombrado albacea, sino que también le dejaba monedas de oro y de plata por un valor de $110,000. La llave del mostrador abría en la caja de seguridad en la que guardaba las monedas, que, por supuesto, eran muy parecidas a las de la película mental de Tim. Al momento, Tim recordó la llave del futuro que había recibido en el taller avanzado de Seattle. Pues vaya, sí lo merecía. Seguimos con la segunda historia, que se llama Sara no puede tocar el suelo. En la fiesta del trabajo de 2016, Sara resultó gravemente herida al tratar de evitar que un barco de 5 toneladas se estrellara contra un muelle. Durante varias semanas vivió un tormento asistiendo a terapia física y tomando un cóctel de fármacos, además de realizar visitas constantes al quiropráctico. Como nada parecía hacerle efecto, los médicos le aconsejaron operar de Sara. Sin embargo, decidió asistir a un taller avanzado antes de someterse a la cirugía. Como sufría tantos dolores, su hijo le sugirió que llevara una silla de ruedas consigo. Ella decidió no hacerlo y cuando llegó al hotel cayó al suelo desplomada de dolor. Más tarde, tras bañarse en la piscina con un flotador, sufrió leves espasmos al intentar salir del agua. Sara ya conocía mi trabajo, así que acudió a Cancún con su cojín de meditación y su película mental. En esta aparecía fuerte y sana, capaz de correr otra vez. Jugaba al baloncesto con su hijo y a la cross con su hija. También se veía a sí misma ejecutando yoga aéreo y cada vez que contemplaba la escena, acogía la dicha que atribuía a la experiencia. Igualmente, cuando oía la canción de su película mental, notaba elevarse su energía. Durante los primeros días, cada vez que tensaba los músculos centrales, dirigía la energía columna arriba con nuestra técnica respiratoria, notaba el pulso del nervio ciático. Igual que si una cálida corriente eléctrica viajase nervio arriba, al mismo tiempo ponía toda su atención en imaginar que la energía era una luz sanadora en ascenso por su columna vertebral. El tercer día, a primera hora, buscó en internet la imagen de una mujer practicando yoga aéreo. Tuvo muy presente esa imagen todo el día. Por la tarde, los alumnos trabajaron con el calidoscopio y la película mental. Una vez que se desplegaron en el campo cuántico, les pedí que prestaran dimensión a una escena de su película mental. Cuando la meditación hubo terminado, les sugerí que se tendieran, pero según me confesó Sara más tarde, ella no podía encontrar el suelo. Empujaba el cuerpo hacia abajo, pero no estaba ahí. Antes de que se diera cuenta, se sorprendió a sí misma en otra dimensión, protagonizando una experiencia sensorial estilo IMAX en toda regla. Pero sus sentidos estaban viviendo una escena futura de su película mental. En su cerebro se habían conectado los suficientes circuitos como para que su experiencia subjetiva se le antojase tan real como cualquier vivencia objetiva. No visualizaba la escena, la protagonizaba en primera persona. Comprendí que me encontraba en otra realidad, en un tiempo y un espacio distintos. Estaba en mi futuro, explicó. Y hacía ejercicios de yoga aéreo. Colgaba cabeza abajo y el suelo no estaba ahí. No dejaba de buscarlo, pero tan solo me columpiaba en una preciosa cinta de seda roja. El dolor no me molestaba. Flotaba libre en el espacio. Por fin se tumbó. Las lágrimas de alegría le corrían por las mejillas. Cuando dimos por concluida la meditación, el dolor había desaparecido. Supe que estaba curada, afirmó. Mi propio poder mental me inspiraba un asombro reverencial y sentí una gratitud inmensa. Las imágenes de mi película mental no han dejado de manifestarse. De hecho, mi película mental no se puede comparar a mi maravillosa vida. Y esta es la última historia, que se llama Terry camina hasta un nuevo futuro. En septiembre de 2016, mientras practicaba la meditación en movimiento por la hermosa Sunshine Coast de Australia, Terry vivió una experiencia trascendente. Hacia el final de la meditación, cuando se detuvo para ejecutar la última parte, se sentía conectada, contenta y expansiva. Siguiendo mis instrucciones, se abrió el campo con la intención de merecer su vida futura. Sin previo aviso, notó como una corriente eléctrica le entraba por la parte alta de la cabeza hacia el corazón. Según la energía le recorría el resto del cuerpo, atravesándole los muslos hacia los pies, las piernas le empezaron a temblar de manera incontrolada. El intenso temblor venía de adentro, me explicó.
Pero mi cuerpo nunca había experimentado una energía tan intensa. Creí que las piernas no me sostendrían. Y en ese momento perdí por completo el control consciente de la parte inferior de mi cuerpo. Rompió en sollozos incontrolables y con ese gesto de liberación su mente y su cuerpo también empezaron a soltarse. El tiempo pareció detenerse. Terry comprendió que su organismo estaba movilizando toda una vida de emociones no resueltas. Y según la corriente eléctrica la recorría por dentro, notó que enormes cantidades de materia densa y oscura se desprendían de su cuerpo. Creo que esa materia eran traumas no solo de mi vida actual, sino también de mis vidas pasadas. Recordaba. Incluía el intento de suicidio de mi padre cuando tenía 8 años que ha marcado mi vida. A causa de ese trauma nunca me he permitido a mí misma recibir amor incondicional. Notó como todos los convencimientos que la limitaban, adquiridos a través de su condicionamiento emocional particularmente intenso y de las creencias inconscientes de otros, se disolvían sin más. Todo aquello que no está en sincronía con la persona que soy en realidad desapareció, dijo Terry. Experimenté una verdadera liberación, algo que mi alma ansiaba desde hace mucho tiempo. Supe que mi alma me debía llevar a esa playa, de ese instante con toda esa gente para llevar a cabo este trascendente trabajo. Cayó de rodillas y un amor abrumador fluyó a través de su ser. Arrodillada en la arena, sintiéndose humilde ante ese poder, vio que cada paso del camino había sido necesario para que viviera ese momento transformador. Observó a la persona que había sido a lo largo del último año, cómo había escogido conscientemente meditar a diario y cómo se había enamorado de sí misma una y otra vez. Supo que su yo futuro había llamado a su ser del pasado para que viviera esa experiencia de profundo amor. Cuando Terry regresó a la realidad tridimensional y recuperó los sentidos, la invadió una increíble sensación de paz y unidad con todo lo que la rodeaba. Según contaría después, experimentó una profunda reconexión con su ser físico, mental, emocional y espiritual, y afirmó que hacía mucho tiempo que no se sentía tan dentro de su ser. La experiencia me recordó que soy, como somos todos, una expresión de la energía divina, expresó, y que merezco recibirla. Bueno, y como vemos en esas tres historias, todas están ocurriendo en los talleres avanzados que hace Joe de manera presencial, pero eso no quiere decir que tú no lo puedas hacer en tu casa. En el capítulo de las otras historias de éxito, que voy a dejar el link en la descripción, había una historia de un chico que se llama Daniel. Él se sanó a sí mismo mientras meditaba en su casa. Él nunca atendió a ningún taller avanzado de manera presencial, hasta que ya se había sanado a sí mismo en su casa. O sea, él mismo tomó la iniciativa. Sí, compró las meditaciones de Joe. En realidad lo que hizo fue comprar los libros y practicó las meditaciones. Pero de todas maneras, en YouTube tú puedes encontrar millones de personas que han adaptado las meditaciones de Joe y eso te va a servir. Si tú crees que te van a servir, te sirven. O sea, tú no necesitas acudir a ningún evento presencial para lograr hacerlo. Obviamente, si lo quieres hacer, perfecto para que apoyes a Joe y tengas un resultado, digamos que más profundo, pero en realidad tú puedes poner en práctica esa profundidad en tu hogar, meditando por tu cuenta todos los días. 15, 20 minutos, lo que sea el tiempo que tengas disponible. Si tú buscas en YouTube, hay muchas personas que te pueden ayudar meditando con Joe de 15 minutos a 3 horas si quieres. En realidad no tienes excusa para no practicar las meditaciones por tu cuenta porque las puedes encontrar en YouTube. Y estas personas eran personas comunes y corrientes, o sea, eran como todos los demás. Y si ellos pudieron conseguir lo que realmente querían, tú también puedes, todos podemos acceder al amor que nos tiene el universo, Dios, la vida, el cosmos, la inteligencia infinita, como sea que lo llames. Todos podemos acceder a eso. Y bueno, también hablaban de la película mental. También les voy a dejar en la descripción el episodio de la película mental y les voy a dejar el tutorial que hice para que hagan su propia película mental, que también lo hice, porque tampoco hay excusa respecto a la película mental, también la puedes hacer tú mismo.
que son simplemente una serie de imágenes, afirmaciones y música que te pueden ayudar a que tu cerebro te ayude a cumplir más rápido tus metas. Eso mismo lo hice yo con herramientas completamente gratuitas que no toman mucho tiempo de usar y lo puedes hacer en casa a tu propio ritmo. Así que la manera en la que puedes poner en práctica este episodio, primero que todo, es que escuches las historias de éxito. Escucha esas historias, busca en internet todas las historias de éxito que quieras para ver cómo personas como tú, que seguramente tienen los problemas que tú tienes, lograron superarse a sí mismas y encontrar una solución. Encontrar, de hecho, mejores soluciones de las que creías que era posible. Porque como mencionó la segunda historia, incluso superó sus expectativas. O sea, la vida que lleva en estos momentos superó las expectativas que ella había puesto en su película mental. Que también lo podemos hacer con el tablero de visión y todas esas herramientas de manifestación que hay disponibles. O sea, nosotros somos capaces de acceder a mejores posibilidades de las que nos imaginamos, porque en realidad nunca nos imaginamos los mejores escenarios. El universo sí sabe imaginarse esos escenarios y sabe cómo ayudarnos a acceder a ellos. La segunda forma en la que puedes poner en práctica este episodio es simplemente que te dediques a meditar. Como les dije anteriormente, en YouTube hay miles de meditaciones que pueden usar para conectarse con el campo infinito donde existen todas las posibilidades. Y por último, la tercera forma en la que puedes poner en práctica esa meditación es que te abras a hacer la película mental. Que como te dije en la descripción, te voy a dejar los links del capítulo donde yo habla sobre la película mental y de cómo puedes hacer tu propia película mental. Gracias por escuchar.